¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy José Isaac Rodríguez Zamora del equipo 3 y hoy les voy a presentar un pequeño experimento acerca de la densidad del agua. Como materiales tenemos una piedra, un corcho, una moneda y una tapa de agua o bien una tapa de plástico. Procederemos a echar los materiales dentro del recipiente. Echamos el corcho, ahora echamos la moneda, echamos la tapa y la piedra. Vamos a observar. El corcho y la tapa no se hunden, al contrario de la moneda y la piedra. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tanto como el corcho como con la tapa son menos densos que el agua, y al contrario, igual como la moneda y la piedra, son más densos del agua, por lo tanto se hunden. Ahora, el agua tiene una densidad de 997 kilogramos sobre metro cúbico, o bien puede variar en un total de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. En un litro de agua hay una masa total de 1000 gramos. ¿Cuántas moléculas de agua hay en un litro? Como bien sabemos, el peso molecular del agua corresponde a 18 gramos sobre mol. Para obtener el resultado de las moléculas, vamos a dividir la masa sobre el peso molecular y eso lo multiplicaremos por el número de Avogadro, dándonos un resultado de 3.35 por 10 a la 25 moléculas de agua. Como observación podemos ver que es un experimento muy sencillo, muy fácil de realizar y que solamente necesitamos 5 materiales para realizarlo. En conclusión, podemos observar cómo a pesar de que los cuatro materiales que echamos dentro del agua son del mismo tamaño y se puede decir que de un peso similar, solamente dos se hunden. Por lo tanto, aquí la densidad se comprueba, ya que la piedra y la moneda, que es de un metal, se hunden. Ahora, continuando con el segundo experimento, se nos plantean las preguntas. ¿Qué propiedad cambia en el agua cuando se le agrega sal? Su densidad cambia, porque al añadirle sal a esta agua, provoca que ahora no solo haya moléculas de hidrógeno y oxígeno, sino que ahora también se encuentran mezcladas las moléculas del sodio y el cloro, provocando que en total hayan más partículas, dando como resultado que haga flotar con facilidad el huevo debido a que su densidad cambió. ¿Y qué pasa con el huevo en cada vaso? Como expliqué, el agua es la que cambia en este experimento. El huevo sigue teniendo la misma densidad en todo momento, y debido a esto, en el vaso 2, donde no hay sal, el huevo que tiene una mayor densidad se hunde en el vaso, mientras que el huevo en el vaso 1 ahora logrará flotar debido a que su densidad es menor que la del agua. Mis observaciones fueron que tuve que grabar más de una vez porque con el huevo que debía estar en el agua sin sal no se notaba tanto que se hundía. Los primeros huevos que conseguí no se iban completamente al fondo. Y por otro lado, no creí que la diferencia de densidad cambiara tanto, suficiente para hacer que un objeto flotara con mayor facilidad. También dudé de la cantidad de sal. Creí que debía poner más porque sentía que mi cuchara no agarraba demasiada. Sin embargo, como sí había diferencia visual entre un vaso y otro, al final decidí que no era necesario agregar más. Mis conclusiones fueron que este experimento demuestra lo que sucede cuando nadamos en una piscina comparada a la facilidad con lo que lo hacemos en el mar. Esto también debido a la densidad y las sales que tiene el mar mezcladas, hace que sean más moléculas las que hagan que se presente mayor flotabilidad. Forma igual, únicamente que en el quinto se dejará vacío. Y ya para el primer vaso se agregarán 6 cucharadas de azúcar, en el segundo 3 y en el tercero 2. En el cuarto solo se tendrá el agua. Ya bien disuelta el azúcar en cada uno de los vasos, se procede a pintar cada una de las soluciones del vaso 1 al 4, siendo que el vaso 1 será de color azul, el vaso 2 será amarillo, el vaso 3 rojo y el vaso 4 verde. Entonces se procede a pintar cada una de las soluciones. Y pues una vez que las soluciones están frías, se proceden a echar al vaso 5 en orden, desde el 1 hasta el 4, mediante el uso de la jeringa y aproximadamente 2.5 centímetros del vaso. Esto lo tenemos que ir haciendo
lentamente y que el líquido recorra las paredes del vaso. Ya teniendo las soluciones dentro del quinto vaso, se puede responder las preguntas de este experimento. La primera es de qué pasa con la densidad de los vasos al introducir azúcar. Pues bien, entre mayor cantidad de azúcar se irá concentrando más en la parte de abajo, y en su viceversa, entre menor cantidad, irá fluyendo en todo el líquido debido a la poca masa. También se responde qué pasa o por qué se forma el arco iris en el vaso. Esto es porque el primer vaso, que tiene mayor cantidad de azúcar, cumple con la función de la densidad, que es masa sobre volumen. Hay mayor cantidad y por mayor cantidad se crea una mayor densidad, y así consecutivamente entre menor cantidad, menor densidad. Entonces también se puede concluir que entre mayor cantidad es más difícil disolver, y pues con los colores se puede observar mejor. Maestra, soy Osvaldo Díaz Plata del grupo 2RM2 del equipo 3 y me tocó el experimento 4. Para este experimento los materiales que se necesitan es dos vasos, agua, aceite y un limón. Para el procedimiento, después de tener los materiales, primero hay que llenar primero hasta la mitad de los dos vasos, uno con aceite y otro con agua. Al término procederemos a cortar un limón en 4 partes, 2 para el vaso con agua y 2 para el vaso con aceite. Acerca de qué sucede con el limón cuando lo ponemos encima de un vaso con agua, aquí lo veremos. El limón flota, el limón no se hunde por completo. Entonces aquí tendremos que esto sucede cuando lo ponemos en la superficie del agua. Los limones flotan, ya que cuando ponemos un limón sobre el agua flota, ya que en la piel o la cáscara tiene zonas huecas llenas de aire, haciendo que su densidad sea menor que la del agua. En respuesta a la segunda pregunta de qué sucede de que si ponemos un limón sobre el aceite, aquí está. En esta, como se nota, luego se hunde, ya que sucede que el aceite aquí entra la contrariedad, de la primera pregunta. El agua es más densa que el aceite y esto permite que el limón se hunda en este material. Para la solución de la tercera pregunta de por qué sucede todo esto, debemos decir que cuando ponemos el limón sobre un líquido se están ejerciendo dos fuerzas sobre de él, la de su peso, que lo empuja hacia abajo, y la de la fuerza de resistencia del líquido, que empuja el limón hacia arriba. Aquí, como vemos, todavía el limón aquí quizás ya se hundió, pero mire, podemos volver a poner esto, y esto dado, ahí está flotando. Esto dado a la densidad del agua y del aceite. Ahí ya está hundido y en el otro sigue flotando. Cuando ponemos un limón sobre un líquido se están ejerciendo dos fuerzas sobre de él, la de su peso, que lo empuja hacia abajo, y la de la fuerza de resistencia del líquido, que lo empuja hacia arriba, el limón hacia arriba, perdón. Como observación, es un experimento muy sencillo de realizar y podemos observar que tanta densidad puede tener un líquido. En conclusión, hay tres factores que tienen el empuje que sufre un cuerpo en una sustancia líquida, tales como la densidad del líquido, el volumen del cuerpo que se encuentra sumergido y la gravedad. Hola maestra, mi nombre es Luisa Yuria Gómez Patiño y yo voy a realizar el experimento 5. Bueno, los materiales son una cáscara de limón, un vaso de agua lleno a la mitad, un vaso de aceite lleno a la mitad y colorante azul o colorante vegetal de azul. Primero tenemos que meter el colorante en el vaso de agua. Revolvemos y metemos el aceite en el agua. Primera pregunta, ¿cuál de los dos líquidos es más espeso? El aceite es más espeso. ¿Cuál de los dos líquidos es más denso? En este caso, el agua es más densa, ya que tiene una propiedad de 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuál es la relación entre un material espeso y su densidad? Podríamos decir que entre más espesos sean los materiales, es más pesado, y a su vez su densidad aumenta. ¿Cuál líquido es más denso, el aceite o el agua? Como ya había dicho antes, el agua es más denso, ya que tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico, y el aceite tiene una densidad de entre los 700 a 900 kilogramos por metro cúbico. Por esta razón es que la mayoría de los aceites flotan en el agua. Y para finalizar el experimento pondremos la cáscara de limón en el vaso. Y como vemos, la cáscara de limón se queda entre el agua y el aceite.
Y esto pasa ya que la densidad nos dirá si un líquido o un objeto flota o no. Si un líquido es menos denso, flotará. Y si un líquido es más denso, entonces este se hundirá.